Bueno, continúo esta especie de recuerdo y de tributo, digamos, a la memoria insondable de Julio Cortázar. El primer cuento que escribe o que publica Julio Cortázar fue en la revista Azul, y que pasó por manos de Jorge Luis Borges, quien recibe este cuento del joven Cortázar, lo lee y le había dicho a Julio Cortázar que venga en un par de semanas, una cosa así, y él aparece antes, aparece como a los 3-4 días para ver qué pasaba con su cuento, y Borges le dice que tu cuento va a salir publicado. Dos noticias tengo para ti: que tu cuento va a salir publicado y que va a tener un dibujo de mi hermano, dice Borges, ¿no? Entonces se va Julio Cortázar imagino yo, a celebrar, y a razón de eso se ha hablado mucho de una gran amistad con Borges, pero Cortázar lo ha dicho en varias entrevistas, en 2 o 3 entrevistas, que él solo vio a Borges dos veces de su vida, y a lo sumo una vez más, una tercera vez que por ahí se cruzaron, casi como la vez que García Márquez se encontró con Hemingway, ¿no? Que dice que Hemingway pasaba por una calle de Nueva York, creo, y García Márquez le gritó su nombre y otro le levantó la mano, y pasa con X, ¿no? Una cosa así. Y entonces, pues, a partir de ahí empieza esta carrera, digamos, meteórica de Cortázar. Él empezó a escribir en periódicos, a hacer reseñas y cosas así, y trabajo literario, ¿no? En uno de esos días que él publicaba sus reseñas, su propio padre, que ya lo había abandonado, acordémonos que él abandona, su padre Cortázar lo abandona a los 6 años, se queda con su madre y se va a vivir a casa de una abuela, etcétera, etcétera. Pero él ya cuando escribía en el periódico le llega una carta de su señor padre que le dice y le exige, por favor, que no use su nombre, porque él también se llamaba Julio Cortázar, y sus amigos le estaban diciendo que si él era el que escribía esas cosas. Entonces el padre le dice, por favor, cámbiate de nombre, le dice, ¿no? Y Cortázar, en una cuestión que puede resumirse en un asunto lacaniano, el asunto del padre, la lucha, qué sé yo, le responde al padre que no, que él no se va a cambiar el nombre porque ese también es su nombre, ¿no? Entonces, estas cuestiones que parecen a veces domésticas, creo yo que al final determinan un poco la escritura. Es como Casa Tomada, ¿no? Que muchos hablan, y se lo preguntaron a Cortázar también sobre este cuento, que si esto simbolizaba, digamos, la dictadura en Argentina, y que si la Casa Tomada era pues el Estado que había sido absorbido, había sido dominado por los militares. Y él dice, sí, quizá inconscientemente escribí eso. Aunque si repasamos bien su escritura y repasamos algunas cartas que por ahí hay con respecto a su hermana, también los otros teóricos, los que hablan de Casa Tomada, trasunta un asunto de incesto, tienen razón también, ¿no? Porque hay una carta donde Cortázar habla de un amor que tiene hacia su hermana, ¿no? Su hermana Ofelia, creo que es su hermana. Y creo yo, imagino yo que él huye a Europa, se va a Francia, fue huyendo del amor que tenía a la hermana, y como no se podía realizar, él huye, y eso se convierte en una especie de literatura, de autocastigo, flagelación, un látigo de silicio en la espalda, ¿no? Creo yo que eso pasaba. Y lo digo así porque Cortázar era muy imaginativo. Cuando él conoce a la maga con la que empieza a escribir la novela Rayuela, que no fue Junglo, sino la Ofelia, Edith Arón, en el viaje ¿no? En ese famoso barco hacia Europa, él hace toda una elucubración con la maga, ¿no? La compara incluso con Naya de Bretón, y él le dice a sus amigos en Europa, he conocido a la maga, ¿no? He conocido a la grandiosa maga, le dice a Octavio Paz, y cuando le preguntan a Octavio Paz cómo es la maga, todos sus amigos en Octavio Paz dicen, no es nada, no es cualquier cosa, dicen, ¿no? O sea, es cualquier cosa, pero no es la maga, que Cortázar está equivocado. Es decir, todo ocurría en la cabeza de Cortázar. Entonces, si tenemos esa base, que es real, ¿no? Porque es una novela, La Rayuela es una novela autobiográfica, en gran parte, y otra parte de imaginación, encontraremos la riqueza que tenía Cortázar para imaginar, para idealizar
sus personajes. En El Perseguidor, otro cuento clásico de Cortázar, hay una identificación de Cortázar con Charlie Parker, ¿no? Él era un gran escuchador del jazz, y él dice además que se va a Argentina porque no le dejaba escuchar los bombazos y las tarolas de los militares, le impedían escuchar su música, y se quita, pues se va a Europa a escuchar el jazz y la música que a él le agradaba. Pero bueno, volviendo al Perseguidor, él idealiza esos personajes, idealiza a Charlie Parker, y incluso en la parte donde yo reniego otra parte porque me parece que es un absurdo que Cortázar escribiera en El Perseguidor que el personaje que se inyecta marihuana. Él se da cuenta de ese error muchos años después, ¿no? El periodista Caparrós hace una entrevista en los 80 y le dice, ¿qué piensa usted de esto, no? De ese error que usted cometió con Perseguidor donde el personaje se inyecta marihuana. Y dice, sí, fue un error, pero felizmente el traductor, o sea, el que traduce al inglés, viendo esta falencia, traduce marihuana como heroína, y entonces en inglés pues se entiende que significaba heroína el personaje. Pero Cortázar sabía que eso no era real, que la traducción era una super traducción, una traducción que excedía la palabra. Él licencia eso, ¿no? Eso me parece digamos, hasta una viveza criolla de parte de Cortázar para licenciar un gran error de él. Hay otro error fuerte en Cortázar, en Rayuela, y este es un artículo que yo escribí sobre el racismo en la novela en general. Y yo encuentro que Rayuela, por ejemplo, la maga, cuando ella cuenta sobre la violación que tuvo de joven, y le cuenta a Horacio Oliveira, una violación que la maltrataron, que fue un negro, el negro Ireneo, ¿no? Eso me parece un racismo no sé, hasta cierto punto infantil, pero no en el sentido que habla César Ayla, ¿no? Cuando critica a Cortázar, el infantilismo de Cortázar. Tiene un infantilismo posiblemente de clase, ¿no? Y la maga vivía enamorada, cuando era niña, de un niño rubio, ¿no? Esas cosas me parece que pueden ser inaceptables. Ahora, César Ayla quiere referirse a la literatura de Cortázar cuando dice que no le gusta porque es una literatura infantil. Pero una cosa es ser infantil en el sentido peyorativo, digamos, de la palabra, y otra cosa es lo infantil en el sentido naif. No, o sea, Cortázar era un escritor que escribía, intentaba que su texto pareciera como texto de niños, ¿no? Que sea como que si un gigante tuviera la mentalidad de un niño, pero era una cosa adrede, eso no es técnica literaria, eso no era cualquier cosa, es decir, no era que él escribiera como se le ocurriera así, ¿no es cierto? Entonces yo creo que César Ayla está totalmente equivocado. Cortázar no solo escribía, digamos, con esos aportes, bueno, ya es claro sus influencias, y ahí me refiero a la montaña mágica de Tomás Mann y a este museo de la novela y la eterna, cosa que los jóvenes hoy en día no leen. Yo digo, lean, por favor. En ese texto del Museo de la Novela y la Eterna de Macedonio Fernández, que es un texto, una novela escrita a base de puros prólogos, ¿no? Son prólogos del prólogo del prólogo del prólogo. Pero si usted leen a Macedonio Fernández, encuentran pues al maestro que ilumina a Cortázar como a Borges, ¿no es cierto? Es como el padre de anarquismo aquí en Perú, ¿no? González Prada, que ilumina a Mariátegui y ilumina a La Torre. Eso era Macedonio Fernández. Y curiosamente a Cortázar no se le encuentra muchos agradecimientos con respecto a don Macedonio Fernández a las justas 2 o 3 veces, y al final de su vida dice, sí, pues, ¿no? Uno de los grandes maestros olvidados nuestros es don Macedonio Fernández, de donde pues Cortázar extrae el sumo de esa sapiencia y esa forma elucubrada de hacer, que también se presenta en Yarrí, ¿no? Burrey. Yarrí escribe Burrey porque había encontrado un profesor de lingüística y gramática que era un señor obeso que molestaba y era un inquisidor. Yarrí hace un dibujito y empieza a escribir sobre este Burrey. Y bueno, este texto Burrey también influencia a Cortázar, y es claro en su texto, ¿no? Hay textos que son prácticamente, digamos, trasunta esta influencia. Y bueno, pues también
Boris Vian y las máquinas de Boris Vian. Los libros de Cortázar tienden a imitar o emular, digamos, un poco los almanaques. Él lo dice, ¿no? Esos almanaques antiguos, donde traían pues recetas de cocina, donde había cambios lunares, y formas para, digamos, preservar la salud, qué sé yo, tomarse un chocolate caliente, qué sé yo. Es una mezcla de cosas. En el fondo lo que yo creo que Cortázar no quería era aburrirse. O sea, el hombre no detestaba el aburrimiento, pues el spleen del que hablaba Baudelaire, ¿no? Chavos hablaba del spleen de la ciudad de París, y eso creo yo que esa era la gran lucha de Cortázar, evitar caer en el tedio, evitar caer en el aburrimiento y reinventarse, ¿no? Pero otra vez el doble discurso. ¿Por qué digo el doble discurso? Porque siempre Cortázar dice una cosa y hace otra. Cuando le preguntaron a él cómo vivía en su casa, y Aurora, su gran amor, la lleva hacia París, y la que al final hereda los textos y es la viuda, creo que no, Aurora, cuenta que Cortázar era un hombre aburrido, es decir, un hombre que no le podía mover un lapicero. Si ponías el agua al lado derecho a 20 centímetros de la mano derecha, tenía que ponerse todos los días a 20 centímetros de la mano derecha, y debajo debían haber los pañuelos y las servilletas, y qué sé yo, y al costado debía haber una manzana, y que si la ventana tenía que estar medio abierta, y eso se repetía todos los días. Él no cambiaba eso, él necesitaba ese orden, ¿no? Entonces, yo digo, ¿quién no puede ser aburrido y hacer todos los días lo mismo? Y sin embargo, en las entrevistas decir, o en sus historias decirnos que él luchaba contra el aburrimiento. Bueno, ese doble discurso, esas dobles formas de Cortázar, era la magia de Cortázar, pues. Era el viaje al día en 80 mundos, ¿no? Era los cuentos, ese cuento sobre el Tiname, era el libro de Manuel, era, qué sé yo. Entonces, no podemos entender a Cortázar desde un punto de vista, es decir, desde un punto de vista donde lo político esté alejado de lo metafísico. O lo partimos en dos o lo unimos como una manzana. No podemos hablar de Cortázar de que le gustaba el jazz y renegaba del tango, porque así fue como cuando se fue de Argentina, él renegaba del tango, no le gustaba, y sin embargo después aparecen letras de Cortázar, letras de canciones de tango, ¿no es cierto? El Cortázar que decía que hablaba sobre la metafísica, sobre la idea de la libertad, etcétera, y sin embargo defendía a Stalin, ¿no es cierto? El Cortázar que viaja a Egipto, el Cortázar que viaja a Nicaragua, el que se va como escudo humano, curiosamente ahora que está pasando este asunto de bombardeo de Israel a Palestina, Cortázar yo hubiera viajado allá, yo hubiera estado allá. Es lo que hizo cuando Estados Unidos empezó en la frontera en Nicaragua a enviar sus aviones y con bombas de humo, y Cortázar le avisan y él va inmediatamente a pararse al frente, como escritor reconocido que era, para que no bardearan esa zona, que eran zonas donde estaban los combatientes y zonas pobladas civiles, ¿sí? Entonces, no podemos entender a Cortázar desde un solo punto de vista, ¿sí? Tendríamos que tener 1000 ojos, no como hablan los chinos, que dicen que la piel, todos los poros de la piel son ojos. Tendríamos que ser algo así, ¿no? Como una especie de bipolares, para poder entender realmente lo que era Cortázar en esencia, ¿no? No hay forma de asir a Cortázar, no hay forma de una sola manera de entenderlo. O sea, Cortázar es plurimorfe, Cortázar es, como acá a punto de ensayo que dice, un avatar, ¿no? Para mí es un avatar, es una especie de Gargantúa y Pantagruel. Y él se definía a sí mismo, y que lo hizo obviamente fue como Cronopio, era un gran Cronopio, ¿no? O sea, ¿y qué cosa es Cronopio? O sea, según las definiciones naturales debería ser una cuestión que relaciona el tiempo con el tiempo, pero él le había dado una definición muy particular, ¿no? Él estaba en París escuchando un concierto no sé qué, y unos hombrecitos como formas globulares de color verde aparecieron y le hablaban, ¿viste? Entonces él, a esos hombrecitos le dijeron que ellos eran cronopios, que eran personas con mucho conocimiento, qué sé yo, ¿no? Y ahí, bueno, salieron de la teoría de la fama, qué sé yo. Entonces, ahora se cumplen el 14 de agosto 100 años. Yo espero tener este libro, que ya es prácticamente un libro, y